Amigos y amigas de Estereoscopio, esta semana queremos comenzar el programa en un tono serio. Queremos hablar de cine mexicano y queremos hacerlo sin caer en estereotipos. Voy a cantar un corrido. No, hombre, que no vamos a comenzar con eso de los corridos, Daniel. El cine mexicano es muy diverso y no podemos reducirlo a un corrido. ¿Por qué? Pues porque habíamos quedado que sin estereotipos. Está bien, sin estereotipos, pero un buen corrido. Pero no es el tema del programa, Daniel. ¿No te gustan los corridos, Rodrigo? Pues sí, hombre, por supuesto que sí, Daniel. No existen los corridos malos. Yo creo que son los mejor del mundo. Pero ese no es el tema de esta semana. Sí, entonces ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de corridos de ciencia ficción. Ay, perdón, no de corridos de ciencia Voy ficción. a cantar un corrido de ciencia ficción mexicana, lo mejor que han oído desde los morros del norte. Daniel, eso ni siquiera rima. Escuche bien mi mensaje, los mexicanos son buenos, así es que deje el visaje. ¿Qué diablos? Eso no tiene sentido, Daniel. Todos los martes nos vemos a las 10:30 am. Estereoscopio es muy chévere, por favor, gente, créeme. Ay, ya, no más, por favor. Amigos y amigas de Estereoscopio, no le hagan caso a Daniel. Simplemente que esta semana vamos a hablar de cine mexicano de ciencia ficción, ¿ok? Hola, estereoscopistas del mundo. Hola. Yo soy Daniel. Y yo soy Rodrigo. Y el día de hoy vamos a hablar de cine de ciencia ficción mexicano. Verán, hace unos días estuve realizando una pequeña charla sobre este tema y nos pareció que podíamos compartir con ustedes pues esto, ¿no? Sí, bueno, haciendo toda esta investigación encontramos muchísimas películas que nos permitieron ver la diversidad del cine mexicano. Esta diversidad nos llevó de inmediato a hacernos la pregunta: ¿qué tienen en común las películas de ciencia ficción mexicanas? Bueno, además de ser mexicanas. Y es que realmente hay de todo. Mire, por ejemplo, 2033, una película de 2009 dirigida por Francisco Larguerotti, que es una mezcla entre la ciencia ficción y la religión católica. Y de ahí va hasta Marcianos vs. Mexicanos 2018, una comedia animada que se burla de películas como El Día de la Independencia. Sí, esa es la película en la que los mexicanos son inmunes a las armas de los extraterrestres porque comen mucho frijol. Sí, es la misma. Pero no todo en el cine de ciencia ficción mexicano es ese tipo de comedia. Hay cintas que son de aventura, como La Isla de los Dinosaurios de Rafael Portillo, realizada en 1966. 27 años inclusive antes de que hicieran Jurassic Park. O, por ejemplo, también hay clásicos como El hombre que logró ser invisible de Alfredo Crevana, que en 1957 retomó la idea propuesta por H.G. Wells. Y otros no tan clásicos como La momia azteca contra el robot humano, una película de 1958 dirigida por Rafael Portillo, que se sale de cualquier categoría en la que se le quiera catalogar. Esa yo no la he visto, ¿sabe? ¿Esa es buena o no? No sé, es que mira, yo ya la he visto 3 veces y no me decido. Bueno, por otro lado no podemos olvidar El moderno Barba Azul, una cinta de 1946 protagonizada ni más ni menos que por Buster Keaton. En esta mandan al célebre actor del cine mudo en un cohete. Es una película, una muy bonita comedia, y sirvió para inaugurar el cine de ciencia ficción mexicano. O sea, estereoscopistas, que la primera película de ciencia ficción mexicana es de los años 40, hace más de 80 años. Y hoy, gente, vamos a ver unas películas, unas nuevas, otras viejitas, para ver si existe algo en común, algo que defina todo lo que es el cine de ciencia ficción mexicano. La película con la que queremos comenzar este video es un clásico del cine de ciencia ficción latinoamericano. Se llama El año de la peste. El año de la peste, de 1979, es una película dirigida por Felipe Casals. Casals es una leyenda del cine mexicano, muy recordado por Canoa, un hecho vergonzoso de 1975, considerada como una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Pues con todo el éxito de Canoa, Felipe Casals reunió un equipo de guionistas encabezados por Gabriel García Márquez para hacer una adaptación de El diario del año de la peste de Daniel Defoe. Este libro de 1772
Cuenta la historia de la epidemia que asoló a Londres en 1665 y Casals decide transportar esta historia al México del siglo XX. La historia es narrada de forma lineal, pero no está focalizada en un solo personaje, sino en varias personas importantes para el desarrollo de la trama. En esta película, una terrible enfermedad es detectada en algunos pacientes de la Ciudad de México. Hay un doctor muy reconocido e importante que se da cuenta de que se trata de una epidemia y da aviso a las autoridades. Pero, como se lo pueden imaginar, estas no escuchan las advertencias de él. ¿Eso no fue lo que pasó en Wuhan? Sí. Pero, ¿sabe qué es lo peor? Ahí me acaba todo. Eventualmente la epidemia se sale de control y la respuesta del gobierno es tratar de controlar los medios y las calles para evitar el pánico. El gobierno lo que hace es organizar fuerzas descontaminadoras fumigadoras, pero que realmente no cumplen ninguna función clara más allá de verse bien en pantalla. La gente en la ciudad, por otro lado, sigue su vida como si nada. Inclusive tratan de divertirse mientras las calles se llenan de cadáveres. Realmente muy loco, Rodrigo. Venga, ¿eso es lo que pasa ahorita con el coronavirus en un montón de países? Sí. Pero lo más interesante sucede hacia el final de la película, pues antes de que todo acabe podemos ver a las máximas autoridades mexicanas discutiendo el futuro de la nación es muy loco porque descubrimos que lo que ellos dicen en ese momento es lo mismo que el gobierno de México está diciendo ahora con el coronavirus. Y no me refiero a parecidos lejanos, estoy hablando de que en una película de 1979 podemos ver exactamente el discurso que está usando el gobierno hoy en día, en 2020, para hablar de la pandemia. Wow, re loco, increíble, ¿no? Pero bueno, veamos qué nos tiene que decir la escritora y docente Gabriela Damián Mirabete de esta película. El año de la peste es una película apestada. La crítica de la época no la valoró, pero eso no le impidió ganar varios premios, incluido el Ariel a Mejor Película. Hasta su mismo director, Felipe Casals, uno de los cineastas mexicanos más destacados, le hace fuchi. Pero la audiencia hoy está volviendo a ella porque algo tiene que decirnos del tiempo que vivimos. Gabriel García Márquez hizo la adaptación de Diario de la Peste, una historia de Daniel Defoe publicada en 1722, y la trasladó a la Ciudad de México de 1979. En el guión le asistieron quienes entonces eran dos promesas literarias, Juan Arturo Brennan y José Agustín, el escritor emblemático de la onda. Con la llegada de un cometa, una misteriosa enfermedad comienza a llenar las morgues mientras los médicos se rascan la cabeza y los gobiernos corruptos se empeñan en ocultar la verdad. La cinta se estrenó en una época en la que las películas de ciencia ficción tenían un gran despliegue de efectos especiales, pero Casals, con mucho menos presupuesto y una formación europea, se acerca al estilo de cintas como Alphaville de Jean-Luc Godard o Fahrenheit 451 de François Truffaut. Casals muestra un futuro silencioso, marcado solo por el ruido electrónico de las sirenas de emergencia y el amarillo de los uniformes y de la sustancia espumosa con que los escuadrones desinfectantes rocían a la población más vulnerable y afectada por la situación. Gente vieja, pobre, la infancia marginal, como ahora. Los médicos fungen como héroes, pero a veces también parecen demasiado fascinados con los efectos devastadores de la peste. Y es que la película, más que mórbida, es morbosa a ratos. Aunque lo más asqueroso son las dinámicas misóginas con que tratan a sus personajes femeninos. La segunda cinta de la que queremos hablarles es mucho más actual. Se trata de El Incidente, de 2014, una película que ha tenido un gran reconocimiento tanto en México como en otros países, ganando 2 premios en el Austin Fantastic Fest, en el Philip K. Dick Science Fiction Film Festival, en el San Francisco Indie Fest, bueno, y al menos en otros 10 premios internacionales. El Incidente es la primera producción de Isaac Esban, un gran aficionado a la ciencia ficción que, además de haber escrito novelas y cuentos, acá en esta película, es el guionista. Otras de sus películas son Los Parecidos y Parallel. Parallel es muy chévere porque es su primer largometraje en inglés. En todas sus cintas es clarísima su afición por los elementos típicos de la ciencia ficción de los 60 y por las historias que se inclinan hacia el fantástico, pero que nunca sueltan la estructura y los temas y las preocupaciones del género.
En El Incidente, Esban nos cuenta de manera paralela dos historias. La primera es la de tres hombres atrapados en las escaleras de incendios de un edificio. Es un policía y dos criminales. Pero no es solo que no pueden salir de ahí, sino que las escaleras se extienden infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Y el tiempo también está atrapado porque es un loop que hace que todos los días aparezcan los mismos objetos y las mismas acciones. Es algo así como el espacio en la novela El lugar de Mario Lebrero. La segunda historia es la de una familia que viaja a sus vacaciones y que también queda atrapada en una carretera infinita que nunca tiene destino. Al igual que en la primera historia, el tiempo es un loop y todo se repite. La familia tiene que encontrarse en la complejidad de vivir una especie de bucle espaciotemporal. Bueno, en esta segunda historia, la que cuenta Daniel, a mí me parece increíble cómo el director logra transmitir una especie de sensación de encierro, pero en un espacio abierto, porque es una especie de claustrofobia, pero por la agorafobia. Rodrigo, en la primera parte además me llamó muchísimo la atención de la aparición tan clara de Time Out of Joint de Philip Dick, y es que no hay mejor forma que la aparición de este libro para describir lo que ocurre en la trama, ¿cierto? Y bueno, además también muestra cómo en esta ciencia ficción más contemporánea el autor no se preocupa por los viajes espaciales y los extraterrestres, sino que se propone una historia de paradojas temporales y una pregunta por ¿qué es lo real? Esto es muy Philip Dick, pero a la mexicana. Bueno, sí, es cierto. Pero en serio es una película muy recomendada porque puede interesarle a quienes les gusten, por ejemplo, los argumentos extraños, los personajes un poco grotescos, pero sobre todo las películas que hagan pensar y las películas que sean desconcertantes. Pero no tienen por qué creer todo lo que nosotros les estamos diciendo. Mejor vean lo que dice Yanis, un amigo de Estereoscopio que también comentó esta película para nuestro canal. 2014 de Isaac Esban. Me parece interesante en el panorama mexicano, que tiene como un cine más enfocado en el realismo. Me gusta porque a pesar de que es como cutre, bajo presupuesto y con pocos personajes y dos locaciones solamente, logra generar como una especie de cosmogonía, genera un universo donde hay viajes en el tiempo, hay repeticiones, o sea, es muy simple, pero me parece como un gran trabajo de ciencia ficción, porque logra generar todo un universo que al final como que puede repetirse. Creo que un poco el sci-fi que me interesa es el que abre como esa especie como de fuga de realidad. O sea, plantean como una hipótesis y esa hipótesis puede seguir como ad infinitum, y por eso el sci-fi como que es difícil que cierre, o sea, que tenga como un final. Y me parece en ese sentido esta película bastante interesante. Y la trama es de dos hermanos que se quedan atrapados en un edificio infinito y una familia que se queda atrapada en una carretera infinita, y a partir de eso genera una cosmogonía donde explican la realidad. Y pues creo que por eso me gusta. Hay una parte muy importante del cine mexicano de la que queremos hablarles. Por gusto personal, pero además porque refleja algunos de los condicionamientos que sufre la ciencia ficción en Latinoamérica. El cine de luchadores. La lucha libre, parafraseando a Roland Barthes, no es un deporte, es un espectáculo. Todos sabemos que lo que está sucediendo en el ring es una representación, pero la verdad no podemos dejar de jugar a que es real. No sé si ustedes alguna vez han ido a las luchas, pero les aseguro que estando uno en cualquiera de estos eventos, ya sea uno de los pequeños, en los pueblos o inclusive en la misma Arena México, el 50% de la experiencia de la lucha libre lo pone el espectador. Sí, es cierto, uno va a la lucha a apoyar a su luchador, a gritar un poco, a presenciar en realidad una batalla épica entre el bien y el mal. Pues bien, lo mismo sucede con el cine de luchadores. Es un cine que reproduce muchas de las condiciones naturales y estructurales de la lucha libre mexicana. Pero, Daniel, espéreme un poco. Contémosle mejor a la gente de dónde viene el cine de luchadores, ¿le parece? Por supuesto, de una. Bueno, para finales de los años 30 en México, la lucha libre ya era una diversión popular en las arenas de las ciudades y en las ferias de los pueblos. Ya se habían inventado lo de las máscaras y además también estaba la división entre técnicos y rudos. Sí, en 1952 tenemos la primera película donde sale un luchador, La Bestia Magnífica. Pero La Bestia Magnífica, Rodrigo, no es una película de ciencia ficción, todo lo contrario, es una historia súper realista y dramática, propia de la oro del cine mexicano. Es la trágica historia de dos luchadores así, pero no son luchadores, son seres humanos, son personas. Es cierto, pero eso dio paso a que los medios se dieran cuenta del potencial de los luchadores, y en el mismo año José Cruz comenzó a publicar semanalmente Santo, el enmascarado de plata, una aventura atómica.
Era una revista que se hacía utilizando fotos del santo sobre fondos dibujados. Se llegaron a vender miles de ejemplares semanales, o sea, era una cosa loca. Claro, y así, con esa fama, los inversionistas comenzaron a creer en los luchadores. Nombres como Black Shadow, Blue Demon o Las Mil Máscaras se volvieron tan populares como Superman o Batman. Y en 1954 se estrena El Enmascarado de Plata, la primera película donde los luchadores aparecen siendo héroes y villanos. No fue sino cuestión de tiempo para que en 1958 el santo protagonizara Santo contra el Cerebro del Mal. El santo sería el principal protagonista del cine de luchadores, logrando hacer hasta 50 películas en menos de 30 años. Siempre fue presentado en todas ellas como el arquetipo del gran gladiador. Un hombre honesto, preocupado por los demás, trabajador, era la esperanza de los desprotegidos. Siempre tenía buenos modales, inclusive con sus enemigos tenía buenos modales, y hasta era poseedor de algunos gadgets tecnológicos tipo James Bond, que generalmente le eran proveídos por un amigo suyo que era científico. Por un periodo muy importante de la historia de la ciencia ficción mexicana, el género se mezcló con el cine de luchadores en una amalgama que por veces parecía indisoluble. Durante este tiempo podemos destacar películas como Santo contra los zombies del 61, Santo contra las mujeres vampiros del 62, Santo el enmascarado de plata versus la invasión de los marcianos del 66, Santo contra Capulina del 68 o el Santo contra las momias de Guanajuato del 70. En Santo, el enmascarado de plata versus la invasión de los marcianos de 1966, por ejemplo, vemos al santo luchar contra unos malvados extraterrestres provenientes del planeta Marte que han llegado a la Tierra para apoderarse de ella. Pero, maravillados por el poder del santo, deciden primero irse a atacarlo a él y luego tratar de destruir todo el planeta. Menos mal, el enmascarado de plata lucha para detenerlos y salvar al planeta. Acá el santo comparte cartel con otro luchador muy importante del momento, Walt Rubiskins, otro de los grandes. Bueno, pero lo más importante es que la idea que da forma a la lucha libre, es decir, el enfrentamiento entre el bien y el mal, así como toda la estética, se filtran en el cine creando un género cinematográfico que es sincrético y es novedoso. Es esa mezcla la que hace que a los ojos de otras culturas este cine se sienta diferente y extraño, porque exige del espectador el mismo ejercicio que se hace en la lucha libre. Para disfrutar de una de estas películas es necesario ponerse de parte del santo, gritarle a la pantalla y olvidarse de la lógica y los efectos especiales del cine convencional. Son películas tan buenas que todavía las pasan en televisión. Y si no nos creen, escuchen lo que la escritora mexicana nominada al premio Hugo, Lilia Brenda, tiene que decir al respecto. Santo, el enmascarado de plata, un ídolo literalmente de las multitudes. Esta película es muy divertida si uno la ve con humor, con cariño, como una película de serie B, porque tenían muy bajo presupuesto. En los 60 el cine de luchadores despegó. Veníamos de los años 40, de la época de oro, de charros, campiranas. Luego vinieron las películas de rock and roll, pero las películas del santo es como un superhéroe este personaje, y realmente para la gente era como un superhéroe porque además podían ir a verlo luchar en vivo en las arenas, en el Pancracio, y este sigue siendo un deporte súper popular y el santo sigue siendo una figura emblemática. Luchaba contra momias, luchaba contra vampiros, luchaba obviamente contra invasiones extraterrestres. Además, por ejemplo, la primera escena, o sea, se filmó esta película en el 66 cuando todavía no llegaba el hombre a la luna, así que es muy importante verla con cariño, verla con humor y verla un poco quizá como las han visto, por ejemplo, en Europa, como cine surrealista. Y como figura emblemática, pues sigue habiendo juguetes, sigue habiendo derivados, obras derivadas, por ejemplo, novelas. Entonces, es una película muy recomendable. Quizá sea extraña y quizá los efectos especiales den un poco de risa, pero si uno la ve con cariño y con humor, puede entender por qué es una película tan emblemática, por qué todas las películas del santo lo eran y por qué el santo es una figura tan importante en México. Hay una película que muchas personas cuando vivía en México me recomendaron que viera. Se llama La nave de los monstruos y la verdad, si tenían razón, es muy buena. Esta película está protagonizada por Eulalio González, más conocido por el nombre de El Piporro. Este hombre fue actor, fue locutor, guionista, cantante, compositor de música norteña, de mariachis, mejor dicho. Fue considerado como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine de oro mexicano. Igual, en esta superproducción, El Piporro no es la única estrella, Rodrigo, pues las coprotagonistas son nada más y nada menos que Ana Berta Lepe y Lorena Velázquez, mejor conocida como la reina del cine fantástico mexicano.
De esta historia, Piporro interpreta a Laureano, un ranchero de Chihuahua que vive feliz criando a su hermano menor y pasándola bien con sus amigos en la cantina, pero tiene un defecto y es que es muy mentiroso. Hay una raza de extraterrestres además a la cual se le han extinguido todos los hombres y por eso dos de ellas van por la galaxia secuestrando a los mejores especímenes. Y justo en la Tierra se encuentran a Laureano. Van a raptarlo para llevarlo a su planeta, pero ambas se enamoran de él. Sin embargo, Laureano solo tiene ojos para una de ellas, por lo que la otra se revela y libera a los prisioneros de la nave, que la verdad son un reguero de monstruos todos horribles que recolectaban de los otros planetas. También nos damos cuenta que ella en realidad no es venusina, sino que pertenece a una raza de extraños vampiros. Y bueno, ahí es donde empieza el cha-cha-cha, los robots, los efectos especiales y muchísimas canciones. A mí me gustaría saber qué opina nuestro amigo Víctor Mora de esta película. Hola, saludos. El día de hoy vamos a hablar de una película que se llama La nave de los monstruos. Es una película de Rogelio González de 1960, en donde abre el paso a lo que serían películas de ciencia ficción mexicana que ya se habían venido trabajando, pero en esta también viene algo, lo que es comedia, sale Piporro, en donde se explaya precisamente con su improvisación en varios textos grandes que él habla como grandes monólogos en la película. Es un gran mentiroso que nadie cree, que entonces ha visto monstruos o que ha visto una nave que acaba de llegar al planeta. Son unas venusinas que vienen a recolectar especímenes porque están recolectando hombres de diferentes planetas, ya que en el suyo ya no se encuentra ninguno. Esta es una película que da pauta a otras películas como La casa de los monstruos de Clavillazo o escenas que salen de los extraterrestres en películas de Santo o de Blue Demon, después en las de lucha libre. Es una película donde también salen a Berta Lepe y Lorena Velázquez, que después serían los íconos del cine de lucha libre también. Entonces es una película muy divertida, bastante entretenida, muy interesante, muy recomendable para todos ustedes. Bueno, para cerrar este ciclo de cine mexicano de ciencia ficción, quisiéramos hablarles de Cygnus, del 2017. Esta es una película que ha sido premiada en el Sci-Fi Film Fest de Berlín, en el Mórbido Fest. Bueno, es una última colaboración entre el guionista Carlos Albaguante y el director Hugo Félix Mercado, que ya habían trabajado con anterioridad en cortometrajes como 10 y 15 y Juegos de la Mente. Cygnus es su primer largometraje. En Cygnus se nos cuenta la historia de Fabián, un joven astrónomo que hace una estancia de 2 semanas en el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano. La idea de su estancia es estudiar un cuerpo ubicado en la constelación de Cygnus, pero primero debe enfrentarse a la burocracia científica y a terribles compañeros de trabajo que quieren robar sus estudios para subir sus puntos en el CONACYT. Y es que le están robando el trabajo para subir puntos en el CONACYT, eso es de terror. Sí, esa es la peor película de terror. Rodrigo, eso y la burocracia académica son cosas que dan de verdad terror. Pero de eso no trata la película. Okay. En realidad es un thriller que usa herramientas de una ciencia tipo Contacto de Carl Sagan y el terror weird de Lovecraft para contar una historia en la que los misterios y las señales del espacio exterior son muy perturbadoras. Bueno, aunque en realidad lo que más llama la atención de esta película son las locaciones. Porque está filmada, imagínense, en el telescopio más grande de su clase en el mundo, que sí está en México, en Pico de Orizaba, en Puebla. Y es que a medida que se nos va contando una historia que se mueve entre lo real, lo soñado, la locura, se nos presenta este espacio que es geométrico, es ultramoderno y avanzado y que funciona perfectamente para mostrar que también es posible entender a México como un país que produce ciencia. Y lo más increíble es que el radiotelescopio contrasta con el paisaje porque está como enclavado en la cima de la montaña. Entonces ahí lo que hay es un contrapunto entre lo sublime del paisaje natural y la construcción artificial. Y esto también es clave en el guión porque en medio de los números y los cálculos y las observaciones astronómicas aparecen cosas como muy humanas, que es como el mal de altura, por ejemplo, que es el tema central de la trama. Bueno, y para saber cómo se pensó o se estructuró esta cinta, tenemos el honor de tener al guionista de la película, Carlos Albaguante, quien nos puede contar un poco más sobre ella. Hola, soy Carlos Albaguante, guionista de Cygnus, una película mexicana de ciencia ficción que fue filmada en el Gran Telescopio Milimétrico de México, que es un telescopio, bueno, además de que es el más grande del mundo en su tipo, es real y está en México. Entonces, es un lugar increíble, tiene unos paisajes maravillosos. Pero más allá de eso, la historia trata sobre un astrónomo que una noche descubre una señal que viene de una constelación tan lejana como Cygnus. Entonces,
qué tipo de señal es, ¿no? ¿Por qué se la mandaron a él, etcétera? Puede que les sorprenda lo que pasa a partir de aquí. Entonces los invito a que vean la película, está en movies.com y ojalá que la disfruten. Nos vemos. Bueno, gente estereoscopista de esta galaxia, de este continente, espero que les hayan gustado las películas que elegimos para compartirles hoy. Nos vemos la próxima semana. Un momento. Nos íbamos a contar en qué se parecían, qué tienen en común. Cierto, pero no sé, Rodrigo, yo la verdad creo que no tienen nada en común. A mí me parece que siempre son sincréticas, ¿sabe? ¿Cómo así? O sea, siempre hay algo de una tradición externa y algo muy mexicano que se está mezclando en las películas. Por ejemplo, Dick y la realidad mexicana, los vampiros con los rancheros mexicanos, o la ciencia ficción con la lucha. Siempre hay algo que se mezcla, ¿no? Es muy cierto, el sincretismo es algo que podemos encontrar en todas las películas mexicanas. Muy bien. Bueno, sí. Bueno, ahora sí podemos despedir el programa de esta semana. Sí, pero antes quiero agradecer a nuestro amigo Álvaro Beltrán, quien nos ayudó con la música de la promo. Bueno, sí, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, además, sabemos que se nos quedaron por fuera decenas de películas mexicanas de ciencia ficción. Así que si conocen otra, por favor, recomiéndenla en cajita de comentarios para que hagamos otros programas sobre México y construyamos conocimiento entre todos. Sí, porfis. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales, @DanielMonge, @RutiloBastidas. Y nos vemos ya la próxima semana. Y muchísimas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao.